Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Helson, donde hoy estaremos continuando nuestra serie ¿Estás sirviendo a una secta? Hoy estaremos cubriendo la iglesia pentecostal y evangélica. Estaremos discutiendo las creencias y la historia de sus fundadores. En el sondeo tuvimos 240 votos, donde el 30% votaron que sí son una secta, mientras que un 70% dice que no. Y bueno, antes de empezar el programa, le queremos hacer claro que esto no es un ataque a nadie, ni que tengamos nada en contra ni de la iglesia pentecostal, ni la evangélica. Toda la información que nosotros exponemos en este programa, usted la puede encontrar en el internet. Además, al final del programa estaremos incluyendo los links para que usted pueda verlos por usted mismo. Y ahora, con ustedes su hermano en Cristo, Helson. Saludos y muy buenas noches. Aún continúo eufónico con el catarro que me está volviendo loco, pero nada, aquí estamos con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Sé que algunos estaban conectados desde bien temprano. Estábamos probando el equipo y le teníamos una pequeña música de fondo para que pues pudieran escuchar un poquito de alabanza y adoración antes de empezar el programa. Pero nada, vamos a lo que vinimos. El material es bastante extenso. Tenemos que cubrir básicamente dos iglesias que están fundidas en una. Así que yo los voy a dejar ahora con el hermano Edwin. Bueno, hermanos, y como siempre, para empezar, les vamos a dar un poco de la historia. Vamos a empezar por la iglesia pentecostal. Para fines del siglo XIX, en los Estados Unidos, en el Medio Oeste, muchos metodistas y otros creyentes simpatizantes del movimiento Santidad estaban obsesionados con sanidad divina y la posibilidad de hablar en lenguas. Entre ellos figuraba Charles Fox Parham, que fue un universitario de 18 años de edad que creía en el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Ya para el año 1891 predicaba que hablar en lenguas extrañas ha de ser una señal del bautismo del Espíritu. Wow. En el año 1900, Charles Fox Parham abrió el colegio Betania de la Biblia en Topeka, Kansas, con el propósito de propagar sus creencias. Él enseñaba que Dios daría a sus seguidores el don de hablar otros idiomas sin tener que estudiarlos, con el fin de hacer factible la evangelización de toda la tierra en poco tiempo. Enseñaba que el don de lenguas no era el poder de hablar lenguas angelicales o jeringonzas, sino el de hablar otros idiomas sin previa preparación. Luego de esto, el señor A.G. Gar fue el primer hombre blanco que hablara lenguas en el renacimiento de la calle Azusa, que tomó lugar en Los Ángeles, California, que fue dirigido por William J. Seymour, que era un predicador afroamericano que comenzó el renacimiento con una reunión en el 9 de abril del 1906 y continuó hasta aproximadamente el 1915. A.G. Gar también viajó a la India, donde esperaba poder hablar el idioma hindi tan pronto llegara a este país, pero no lo pudo hablar. La noche del año viejo, que fue el 31 de diciembre del año 1900, Charles Parham y sus alumnos celebraron un culto para recibir el año nuevo. Entre ellos se encontraba una señora llamada Agnes Osman, que era una evangelista de 30 años de edad. Pidió que la impusieran mano para que recibiera el Espíritu, pues deseaba salir a otros países. Mientras Parham oraba por ella, se dice que ella le cubrió una gloria y parecía que tenía un halo que se formaba alrededor de su cabeza y su cara. ¿Tenía un qué, Edwin? A halo Oh, es una aureola. una aureola. Eso es así. Espérate, que ellos le vieron una aureola sobre ella mientras estaban orando por ella. Exacto. Porque ella quería hablar lenguas, ella pidió que toda la congregación orara por ella para ella poder hablar estas lenguas. Y luego de esto ellos ven que ella tiene una aureola alrededor de su cabeza y su cara. Wow, eso suena interesante eso, en verdad. Yep. Luego de esto, alegadamente, ella empezó a hablar chino. Durante los días subsiguientes, aproximadamente a la mitad de los 34 alumnos
y el mismo Charles Parham hablaron lenguas. No convencidos por los sucesos, unos cuantos de los alumnos abandonaron el colegio de Betania. Pocas personas de la época denunciaron a Charles Parham como un fanático flaco y enfermizo. Se regaron los rumores de que era homosexual, practicante y fue arrestado por sodomía. Pero luego se retiraron los cargos. Él continuó predicando campañas en el Medio Oeste, en Texas, la costa del Atlántico y Canadá, reclamando... Pero ven acá, ¿por qué es que lo acusan a él de esto? Por lo mismo de las lenguas, o sea, ya que él estaba profetizando o diciendo que él podía llevar a las personas a hablar lenguas de otros países. Ajá. Porque bien claro la historia lo corrobora. Yes. Que cuando hablan de hablar en lenguas, no estamos hablando de hablar grosolalia. Exacto, cosas que no se entienden, o ruidos, o hablar la lengua angelical, sino se trata de que el espíritu te toca. Entonces, yo nunca he hablado francés en mi vida y no tengo una idea de cómo se habla el idioma. Significa que cuando este suceso pasa, entonces yo puedo salir hablando francés y puedo llevar el evangelio de Cristo a Francia. Así pues el evangelio se reparte más rápido. Okay. Pero sí, eso fue todo. O sea, luego de esto lo acusaron de fanático y de loco. y pues me imagino que en consecuencia de esto alguien dijo que era homosexual. Y pues el pobre hombre fue arrestado. Eso quiere decir que por lo que te estoy escuchando de la historia que estabas haciendo research en el día de hoy, que porque no habló lenguas que no se entendieran, sino que ellos hablaron la lengua correcta, como lo describe en el libro de Hechos capítulo 2, pues entonces lo tildan de homosexual y de loco para sacarlo del medio. Eso es así. Habiendo él expresado que ese era el verdadero don de hablar lengua, nada más y nada menos que hablar otro idioma, no es hablar grosolalia. Exacto, pero bueno, luego de como estaba diciendo, luego de estar en Texas, la costa del Atlántico y en Canadá, él en aquel tiempo tuvo más de 25,000 seguidores a lo último, y luego de esto murió en Baxter, Kansas, donde falleció en el año 1929. Esta es, pues, como les dije, una pequeña introducción a lo que es los fundadores de la Iglesia Pentecostal. Y ahora lo voy a pasar con el hermano Gelson, que les va a dar ahora el lado bíblico, el contexto de realmente lo que significa hablar en lenguas. Buenas noches. Disculpe que todavía continúo con esta catarro, gripe, qué sé yo, flu. Me tiene loco. Estuve en Puerto Rico unos 16 días y cuando salí estaba ya haciendo frío, y cuando regresamos pues ya estaba extremadamente frío. Para el cambio de clima pues me ha hecho un poquito de daño, pero eso no importa, aquí estamos. Primeramente, la Iglesia Pentecostal es una de las denominaciones de más asistencia en el mundo. Esta iglesia, que reclama que sus bases fundamentales lo son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, así como las Sagradas Escrituras como la palabra infalible de Dios, se concentra más en las manifestaciones del Espíritu Santo que en lo demás por igual. Esta iglesia cree en la Trinidad y también cree en el bautismo por inmersión. A simple vista pareciera que todo esto está bien dentro de lo que el cristianismo espera de una iglesia. Pero el asunto aquí es que estas iglesias, tanto pentecostales como las evangélicas, no tienen un sistema estructurado como para poder enmarcar sus creencias o doctrinas. Me explico. Otras denominaciones como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los católicos y los mormones tienen un sistema de gobierno o político estructurado. Estos últimos tienen unas iglesias sedes centrales en donde toda su administración se concentra. Estas por lo general tienen una estructura tipo corporativa, un presidente, un vicepresidente, un secretario, miembro de junta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que estas iglesias tengan una estructura donde sus creencias y doctrinas son cuidadas y seguidas al pie de la letra. Cualquier cambio en alguna de estas pasa primero por esos líderes en la junta principal y luego la decisión baja por los canales correspondientes hasta llegar a todas las iglesias donde quiera que estas estén establecidas. Pero la iglesia pentecostal y evangélica no cuentan con ese tipo de estructura corporativa. Estas son creaciones o expansiones
de alguna iglesia existente. Me explico. Por lo general, un miembro de una iglesia va al seminario pastoral y luego que termina se incorpora a su iglesia de procedencia. Inmediatamente el pastor actual de la iglesia comienza a hacer planes de expansión para su iglesia contando con este nuevo pastor. La otra forma en que esto trabaja es que este nuevo pastor decide crear un pequeño grupo con miras a implantar una nueva iglesia y va y lo hace. El asunto interesante aquí es que estas iglesias, contrario a las estructuradas, es que sus iglesias tienen una diversidad de nombres, creencias y dogmas que son propios de cada una de ellas individualmente. Por eso es que cuando traté hoy, en esta semana, de señalar cuáles son las creencias fundamentales o las doctrinas fundamentales de la iglesia pentecostal o evangélica, se me hizo tan complicado porque el asunto es que no tienen, unas creen una cosa, otras creen otra, porque son iglesias que son fracturaciones de otras iglesias. Las iglesias estructuradas llevan el nombre de su iglesia madre y nada más. Pero por eso es que vemos tantas iglesias pentecostales con nombres como Iglesia de Dios Fuente de Agua Viva, Iglesia Pentecostal del Velo, Iglesia Pentecostal Siloé, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen una idea, pues estoy seguro que asisten a alguna de ellas, si se habrán dado cuenta de tantos nombres bien coloridos que muchas de estas iglesias están utilizando. Hay algunas que pertenecen a concilios pequeños, como lo son los Defensores de la Fe, Iglesia Mission Board, Fuente de Agua Viva, entre otros. Pero estos no son los muchos, y estos concilios le cobran a las iglesias que pertenecen a su organización y tienen que pagar una cuota de los diezmos y ofrendas para darlos al concilio. Así que como para que ellos puedan utilizar tanto el nombre y algunos beneficios que ellos dicen tener para esas iglesias que se acogen a esos concilios. Pero no quiere decir que es que tienen un andamiaje estructurado, para nada. Ahora, para poder determinar si son una secta o no, tenemos que tomar como base cuáles son las creencias fundamentales de la gran mayoría, o lo que ellos siguen como doctrina. Pues como ya les informé, no hay una estructura, hermano. En otras palabras, cada pastor crea su iglesia y forma su doctrina a su manera. Básicamente, esto es lo que sucede. Ahora, vamos a evaluar cuáles son sus mayores doctrinas y prácticas. O sea, lo que por lo general más del 60% de estas iglesias pentecostales y evangélicas siguen. Vamos a comenzar. Primeramente, estas son todas caracterizadas por sus creencias en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Uno de estos dones lo es el don de hablar en lenguas. Estas iglesias pentecostales evangélicas le han dado mucho énfasis a las manifestaciones sobrenaturales y al don de lenguas. Esto los ha llevado a descuidar muchas de las doctrinas fundamentales de la Biblia, muy en especial en lo que es el don de la lengua y cuál es su manifestación. Segundo, sus predicaciones se concentran más en la euforia y en la emoción que en el contenido bíblico. No hay ningún problema en que un predicador sea apasionado al exponer la palabra de Dios. Yo soy uno de esos. Pero el predicador no puede alejarse del contenido bíblico de lo que está exponiendo. Podemos causar grandes emociones y sentimientos con una predicación efusiva, pero de nada sirve si no se trajo el contenido bíblico del mensaje para la edificación de quienes lo están escuchando, hermano. Cuando hablo del contenido me refiero a que hay que explicar el contenido de lo que se está presentando y la aplicación adecuada de este contenido en nuestras vidas. Si yo cojo una predicación para estar exponiendo mis experiencias y otras cosas y demás, y un cuento de un amigo, y para cogerlo de ejemplo, o por estar cogiendo ilustraciones, y empiezo a moverme para lado y lado, y a gritar, entonces los hermanos empiezan allá, aleluya, gloria a Dios, y a brincar y a saltar, y ya se perdió todo el control de esa predicación. No se trata de predicar infundiendo el miedo o terror. No se trata de predicar criticando al que está fuera de la iglesia. No se trata de que cada cosa que el ser humano hace es pecaminosa. Se trata de predicar a Cristo y su mensaje de salvación y esperanza para vida eterna. De eso es lo que se trata. Y muchas de estas iglesias lo que hacen es infundir el terror en aquellas personas que llegan de visita a la iglesia diciéndole que si no se entregan a Cristo, que si no se arrepienten, que se van a perder en el lago de fuego, que se van a quemar eternamente, que se van a quedar aquí en la tribulación, que eso es otro disparate, quemándose con el anticristo y todo lo demás. Y sabe una cosa, hermano, el miedo nunca es un buen disuasivo, porque usted lo cogió ahora con miedo,
Pero cuando pasan los días, las semanas, los meses, y él ve que no pasa nada, usted sabe para dónde se va a ir, ¿verdad? Porque el miedo nunca va a detener a nadie. Cuando el miedo pasa, la gente vuelve otra vez a lo mismo. En la mayoría de las ocasiones, estas predicaciones de euforia y de emociones se prestan para la manipulación de quienes lo escuchan y hasta para la glorificación del que está predicando. Hermano, la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso y las emociones engañan. Miren lo que dice la palabra de Dios sobre esto. En el libro de Jeremías, capítulo 17 y el versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que de todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Palabra de Dios. Así es, hermano. Muchos predican y utilizan un verbo de alto nivel, utilizando palabras que han aprendido a través de sus estudios y que la gran mayoría de la iglesia nunca han escuchado y ni siquiera saben qué quieren decir o su significado. Y la gente se maravilla. ¡Wow! Ese pastor tiene verbo, ese pastor el Señor lo usa, y usando mucha palabra de domingo. Mire, hermano, les pregunto yo, ¿qué palabra de domingo utilizaron los apóstoles? ¿Qué palabra de domingo utilizó nuestro Señor Jesucristo si fue el ser humano más sencillo que pudo haber caminado sobre la faz de esta tierra? ¿Cuál es ese orgullo? ¿Cuál es ese orgullo de que yo tengo un doctorado en teología, una maestría, un bachillerato? ¿Cuál es el orgullo? ¿Cuál es el orgullo de que yo fui a un seminario pastoral? Miren, este que le está hablando tiene todo eso y eso no me hace a mí mejor que usted. Al contrario, lo que me dio fue una enseñanza para yo seguir aprendiendo más. Pero cuando yo voy a predicar, yo no uso palabras de domingo, yo uso lo que dice la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo pone en mis labios para que salga. No lo que yo quiero decir. Eso no importa, hermano. Acuérdense que cuando nosotros estamos trepados en el púlpito, o cualquier otra persona que está allá arriba exponiendo la palabra de Dios, el que está acá atrás sentado, incluyéndome a mí, porque yo me he sentado a escuchar predicaciones, yo quiero escuchar y ver a Cristo Jesús en ese púlpito. Yo no quiero ver a fulano, sultano, mengano brincando, saltando y te dice: hola, ¿cómo tú estás? Y 20,000 glosaralías por el otro lado y la palabrería por... No, hermano, Dios es un Dios de orden. Dios no se comporta de esa manera. Y le voy a decir, maestro da pie en muchas ocasiones a que los miembros tiendan a ver al predicador, pastor o evangelista como alguien que Dios lo usa grandemente, y es ahí donde llega la propia glorificación. Si no se corrige o si se hace intencionalmente. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de cambiar vidas, no las predicaciones vanas y llenas de emociones sin contenido bíblico. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y los versículos 4 al 5. Dice allí: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Alabado sea Dios. Ahí lo tiene, Pablo lo está diciendo bien claro. Ahí usted no tiene que dejarse llevar por lo que aquel está hablando y las palabras bonitas que está utilizando. Hombre, no, eso no es lo que lo va a salvar usted, ni se enamore del que predica así de bonito. Usted vaya y vea y concéntrese en la palabra de Dios. Usted abra su Biblia y sígala. Y deje la pamplina de estar llevando celulares y tabletas con la Biblia a la iglesia para de entre cuando en cuando estar jugando con Facebook y atendiendo sus asuntos. Lleve una Biblia real en sus manos, tangible, y ruede sobre esa página. Aprenda a buscar en ella y busque que lo que le están diciendo a usted sea correcto, porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y ese conocimiento no llega cuando no nos damos la tarea de escudriñar las escrituras como nos mandó Cristo en Juan 5:3-9. No, todo el mundo quiere dejarse llevar por lo que fulano dijo, ya él me hizo el trabajo, yo no tengo que leer más nada. Eso que él dijo es la verdad. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. También dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Palabra de Dios. Ahí tienen a Pablo. Ahí lo tienen a Pablo expresándolo, que para mí Pablo es el teólogo de teólogos, y ahí lo tienen. Pablo no usaba sabiduría ni discurso, y podría hacerlo, porque Pablo era una persona letrada. Pablo había estudiado, él se había empapado de esa teología de los mismos fariseos. Pero Pablo no utilizaba eso. Él usaba la palabra sencilla, llena de paz, de amor y de esperanza que el Espíritu Santo le brindaba. Tercero,
la falsa representación de las manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, no quiero utilizar la palabra correcta, pero lo voy a hacer. El fingimiento de estas emociones. Ya lo dijo. No lo dijo Edwin, lo dijo Gelson. El fingimiento de estas emociones. Si es muy cierto que la promesa del Espíritu Santo fue dada a la iglesia y sus dones son muchos y reales, pero como es un espíritu, los seres humanos siempre tienden a buscar algo tangible para poder tener una idea de que se está alabando, glorificando y creyendo. Y si mal no recuerdo, el hermano Edwin en programas atrás le dijo algo a ustedes, y me corrige Edwin, que los humanos siempre estaban buscando algo para humanizar las cosas para poder creer en ellas. Exacto, la Biblia, y esto fue algo que, disculpen, esto fue algo que yo traje en un programa anterior donde dije, Cristo nos dice a nosotros que nosotros debemos de seguir por fe. Pero ¿qué pasa? Que la carne nos hace tener una conexión a algo físico. Cuando lo que está hablando el hermano Gelson es exactamente eso. O sea, nosotros podemos tener fe, pero por eso es que muchas religiones tienen imágenes. Por eso es que muchas religiones tienen personas o un símbolo o algo, lo cual ellos puedan ver, en muchas ocasiones tocar, rendirle, no pleitesía, pero rendirle tributo y este tipo de cosas. Claro, claro. Y de hecho, si vamos al libro de creo que es Deuteronomio, anyway, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, que Moisés subió al Sinaí a hablar con el Señor, cuando el Señor le está entregando las tablas ahí arriba, que tuvo un montón de días, que hizo el pueblo, creó un becerro porque ellos estaban buscando algo que ver para poder adorar. Eso hace el ser humano. Pero cuando le estoy diciendo esto, que hacen manifestaciones que son vanas, que son fingimientos, es que ellos necesitan, estas cosas son ver para creer, vamos a ponerlo así. Si veo al hermano brincando y bailando supuestamente en el espíritu, pues puedo verlo, y para mí es real porque vi su manifestación, aunque esta puede estar siendo fingida. Cuando digo fingida es porque cuando no llegan a esa expectativa del creyente sobre la manifestación del Espíritu Santo, se tiende a exagerar y a crear esta fingida manifestación. Y yo lo siento por todos los hermanos pentecostales que me están escuchando y que se han ido conectando por el chat. Pero lamentablemente esto es lo que sucede en sus iglesias. Y le está hablando un ex pastor pentecostal. Y me fui de ahí porque yo no creía precisamente en estas pamplinas. Y cuando yo me paraba en ese púlpito y me paraba a dirigir a esos hermanos, lo que hacía era dar estudios bíblicos y vamos a hablar de la sana doctrina, no de pamplinas. Y si usted me venía con el teje-meneje, como hacen algunos, que usted está hablando y ellos empiezan a dar un tic para la izquierda, otro para la derecha y después empiezan a brincar, ahí mismito detenía yo el asunto y lo paraba. Y sabe una cosa, para muestra, si hubiese estado investido por el Espíritu Santo esa manifestación, estoy seguro que el Señor me hubiese reprendido y ellos hubieran continuado. ¿Usted sabe lo que hacían? Rápido se paraban y se quedaban sentaditos. Ahí está, hermano. Esto muchas veces es causado por los propios hermanos, los cuales tienden a señalar a los nuevos conversos cuando estos no dan muestra de estas manifestaciones, acusándoles de que algo anda mal en sus vidas espirituales y por tal razón el Espíritu Santo no se le manifiesta. Muchos, para no quedar expuestos, terminan con esta manifestación fingida. Otros se mueven por las emociones y confunden esto con una manifestación del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Yo no tengo que moverme por emociones. La emoción es un sentimiento que Dios nos dio a nosotros, nos lo regaló, es parte del ser humano. Pero la emoción no me puede llevar a mí a estar brincando y saltando y haciendo uno show para que todo el mundo me vea y después yo venga y me atreva a decir bajo mi emoción que fue el Espíritu el que me movió. El Señor reprenda. El Señor reprenda, porque a Dios hay que respetarlo. A Dios hay que respetarlo. Perdona que te interrumpa un momento. Sí. En esto, en muchas de las cosas que se ven, especialmente cuando uno hace el research y uno tiene que buscar estas cosas en el internet, una de las manifestaciones que se ven es lo que le llaman la mentalidad de manada. Y esto se describe como una persona que puede influir a otro grupo de personas que adoptan un comportamiento
sobre una base y medidas emocionales donde no hay ningún tipo de sentido racional. Wow. Estamos hablando de que porque hay unas emociones en un momento, en un lugar, ya puede ser felicidad, ya puede ser anger, ya puede ser lo que sea que esté ocurriendo en el momento, pues todo el mundo que está alrededor de esa persona adopta ese mismo sentimiento y continúan con eso. Claro. Sin detenerse un segundo a pensar si lo que están haciendo es lógico, hace sentido, o está poniendo su vida en peligro o no. O sea, es todo basado en emociones. Sí, esto es todo basado en emociones. ¿Saben ustedes? Les voy a decir algo. El hablar en lengua con todo este revolú y este reperpero que hacen es hacerle burla a la verdadera experiencia del día del Pentecostés registrado en el libro de Hechos capítulo 2 y los versículos del 2 al 4. Y yo se los voy a volver a leer. Los he leído tantas veces aquí en los programas, pero los voy a volver a leer. Comenzando por el número 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Voy a hacer una pausa aquí, porque el versículo te dice que entonces unas lenguas como de fuego, pero los pentecostales dicen que son lenguas de fuego. Ahí dice cómo. Se asemejaban, no está aseverando que eran lenguas de fuego. Número 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Alabado sea Dios. Ahora pregunto, dice aquí que los apóstoles brincaron, saltaron y hasta danzaron en el Espíritu, como lo llama la iglesia pentecostal evangélica. No, no lo hicieron. Veamos otro texto bíblico, Hechos 19:6, cuando Pablo les impuso las manos a una persona que estaba enferma, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo voy a leer, Hechos 19:6, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Alabado sea Dios. Dice aquí que Pablo se puso a brincar, saltar y a danzar, o ellos. No, eso no fue lo que hicieron. No fue lo que hicieron. Número 4. Las iglesias pentecostales evangélicas ponen un énfasis de terror en la venida del Señor. En una ocasión pude ver a G.J. Ávila predicar. En una de sus predicaciones dijo que no había que predicar nada más que la venida de Cristo, pues ésta se encontraba ya a las puertas y no había más tiempo. Mire, hermano, todos sabemos que Cristo viene. Yo tengo 55 años de edad. Desde que tengo uso de razón y me crié en la iglesia pentecostal, estoy escuchando que Cristo viene y todavía no ha llegado. Y no estoy diciendo esto sarcásticamente. Lo que les estoy diciendo, hermano, es que Cristo nos mandó a nosotros a estar preparados y vigilantes todo el tiempo, porque la hora y el día nadie la sabe. Pero poner a decir a la gente, deje lo que está haciendo, vamos a predicar que Cristo viene, vamos a seguir para adelante porque Cristo viene y ya está a la puerta. Usted está causando terror entre las personas, porque ¿sabe qué? Todavía hay personas allá afuera que aún no conocen el Evangelio, que aún no conocen quién es Cristo Jesús. Y si usted le va a ir a predicar con miedo, esa persona nunca va a llegar a la iglesia. Y cuando yo utilizo la palabra terror es porque es así como lo presentan. Yo he estado en diversas campañas pentecostales y en muchas ocasiones he escuchado las siguientes expresiones por parte del predicador. Yo he escuchado, escapa por tu vida porque si no te arrepientes, Cristo viene ya y te vas a quedar con el anticristo y te vas para el lago de fuego. Yo he escuchado esos disparates. También he escuchado otro que dice, si no entregas tu vida a Cristo ahora, te espera el lago de fuego por la eternidad. Cristo ya está en las puertas. Y no puedo pasar por alto la más famosa de todos ellos. El Señor me dijo, tremendo, que te dijera que Él tiene muchos planes contigo, pero tienes que arrepentirte y buscar de Él ahora antes de que sea tarde porque Él está a la puerta. Claro, todos sabemos que nacemos con el plan de Dios para con nuestras vidas. No creo que necesitemos ser un genio para que nos lo haga saber o que nosotros lo entendamos. Porque eso lo dice por toda la palabra. La palabra lo dice. Entonces, ¿por qué yo tengo que sentarme a escuchar a alguien que me diga, el Señor me dijo? Hermano, si el Señor me quiere decir algo a mí, me lo va a decir a través de su palabra. Tan sencillo como eso.
El Señor me lo va a decir a través de su palabra. Y yo no estoy diciendo que el Señor no utilice el don de profecía para traer una profecía para la iglesia y qué sé yo. Pero que Dios tenga como hace mucho, que ahora, miren, precisamente yo puse algo sobre los profetas en estos días. Ahí lo pueden buscar en la página esta de Rato. Y me cayeron arriba muchos pentecostales. Los que me cayeron arriba fueron los siguientes. Los famositos llamados profetas. ¿Cómo tú vas a decir que ya no hay profetas? Porque como ellos llevan el título, ¿ves? Y ahora tienen hasta escuelas y seminarios para convertirte en profeta. Ay, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y esos son los que se paran en el púlpito a decir, el Señor me dijo. ¿En serio? Siga diciendo que el Señor me dijo y que no pase nada. Y siga jugando con las cosas del Señor. Que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor, ¿sabes? Es fuego consumidor. Número 5. Estas iglesias hacen mucho énfasis en sus dogmas. Entre ellos está la de la apariencia exterior. O sea, la vestimenta. Para estas iglesias pentecostales evangélicas, el cambio de la apariencia externa de sus miembros es muestra y resultado del cambio hecho por el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy diciendo que esto no puede ocurrir. Pues en muchos casos sabemos que el Espíritu Santo ha cambiado muchas vidas. Pero esto no es necesariamente así. Y si ponemos el énfasis en las manifestaciones, podemos estar cayendo en un error y fanatismo. Puede haber una persona que muestre un cambio total de su apariencia, pero su corazón aún no ha sido transformado. Como que también puede haber una persona que nunca cambió su estilo de vestimenta y llega en maones y llega todo tirado a la iglesia y todo pelú. Pero estas pueden ser las personas más espirituales y más dadas al servicio. Cambiar nuestra apariencia externa es mucho más fácil que someter nuestras vidas totalmente a la voluntad de Dios. Y eso lo pueden llevar al banco. Eso es cita de Gelson. Se lo voy a volver a repetir. Cambiar nuestra apariencia externa es mucho más fácil que someter nuestras vidas totalmente a la voluntad de Dios. Las apariencias engañan y hacer un énfasis en esto es llevarnos a hacer un mal juicio de las personas y de lo que está delante de nosotros. 6. Los hermanos de la Iglesia Pentecostal Evangélica tienen un orgullo espiritual, el cual los hace creer que tienen una espiritualidad mayor a cualquier otro hermano en la fe. Ellos basan su orgullo en que muchas denominaciones no tienen un evangelio completo y carecen de las manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, porque para la mayoría de las iglesias pentecostales el Espíritu Santo es número 1. Se olvidaron de Dios el Padre y Cristo su Hijo. No es lo que diga el Espíritu Santo, porque Cristo dijo que Él lo iba a dejar y ese es el que hace todo. En serio. Esto lo lleva a discriminar contra todo aquello que no sea pentecostal. Y mucho que lo he escuchado yo. Pero para ser justo con todo, la gran mayoría de las iglesias o denominaciones también tienen este sentir hacia los demás, inclusive hacia ellos mismos. De hecho, que pienso que la creación de tantas denominaciones es la que ha causado la gran división entre el pueblo de Dios. No hay que buscar más nada. Pero vamos a lo que dijo Pablo con relación a esta separación. Gálatas 3, versículo 28. Dice allí: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué hace usted diciendo que su denominación, ustedes son mejor y su fe es mejor y ustedes son el remanente y usted es mejor que los testigos de Jehová y el testigo de Jehová es mejor que el metodista y el otro es mejor que el otro? Déjense de pamplina. Si usted cree verdaderamente en Cristo y le sirve en espíritu y en verdad, debe haber un solo corazón, un solo pueblo, porque eso es lo que Cristo vino a buscar y eso fue el mensaje que Cristo dejó. No denominaciones disparatadas y acomodando las cosas a su gusto. Por eso es que yo no le sirvo. Por eso es que ya la iglesia pentecostal he ido a predicar porque me han invitado. Pero yo volver a pastorear una iglesia, no, eso no va a pasar. Al menos que el Señor sea el que me lleve. Y si me lleva, yo sé que es lo que va a hacer el Señor. Romanos 10, 12 al 13 dice lo siguiente: no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. 7. Muchas iglesias pentecostales evangélicas han introducido la nueva doctrina de la prosperidad. Ay, cómo se jactan con esto de la prosperidad, hermano. Da el diezmo para que tú veas que Dios te va a bendecir. Y cómo sacan a Malaquías 3:10 fuera de contexto, que ya lo hablamos nosotros en un programa que tuvimos sobre el robo que tienen con el diezmo. Pero eso lo pueden buscar ahí porque no creo que volvamos a tocar más ese programa. Pero ¿sabían ustedes que la iglesia pentecostal en los Estados Unidos es la que más enfatiza en esta doctrina?
Esto es un 75% por encima de las demás denominaciones protestantes, para que usted sepa. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la prosperidad? Vamos a Mateo 6, versículos 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33 para los que están siguiendo. Dice allí: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Palabra de Dios. ¿Para qué usted quiere estar en una iglesia que lo que hace es predicando la prosperidad? Pero la prosperidad es para el pastor, porque usted le está dejando su chavito allí, creyendo que entre más usted le da a Dios, Dios lo va a bendecir. Y eso es querer sobornar a Dios. Y eso, en mi libro, eso es pecado. Yo no me atrevo, eso es faltarle respeto a Dios. Colosenses 3, 1 al 2 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Palabra de Dios. Pero si quieren seguir buscando la prosperidad, ignorando esto, ¿sabes qué? Yo hago mis tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen, ni los pillos lo miran ni lo hurtan. Allá es que está. No es aquí. El verdadero evangelio de Dios está lleno de gracia, y es por su gracia y misericordia que nosotros somos bendecidos, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Octavo, me quedan dos más. La iglesia pentecostal evangélica también tiene otras doctrinas que son falsas, porque no se sostienen con la Biblia. Entre ellas, declarar sanidad, desatar bendiciones para las personas, atar demonios para echarlos fuera. Estas por lo general están tomadas de una mala interpretación de la palabra de Dios, que se encuentra en Mateo 16 y el versículo 19. Lo voy a repetir. Mateo 16, versículo 19. Dice allí: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Aquí claramente podemos apreciar la falta de estudio bíblico con sinceridad dentro de la iglesia pentecostal evangélica. Déjenme tratar de explicarles este versículo en su verdadero contexto. La construcción griega sobre la que descansa la frase será atado y será desatado indica que Jesús es aquel que ha activado la provisión divina por medio de la cruz. La iglesia ha sido entonces encargada de llevar a cabo lo que el Señor ha manifestado a través de su vida, su muerte y su resurrección. La imagen atar y desatar tiene que ver con prohibir o permitir. ¿Escucharon? En otras palabras, Jesús está diciendo que la iglesia recibiría la potestad de continuar ejerciendo la privilegiada responsabilidad de esparcir por la tierra y fomentar el poder y la provisión del reino de Cristo. Es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración divina revela con claridad. Ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. Tendencia que Dios no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. En otras palabras, esto estaba dirigido al comportamiento de la iglesia, no para que cada uno fuéramos a estar atando demonios ni desatando bendiciones, como lo han hecho muchos hermanos pentecostales. ¿Cómo podemos declarar sanidad para una persona mediante una oración a través de una evangelización? El único que tiene el poder para sanar es Dios, y aunque lo pidamos en el nombre de Jesús, si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer, hermano. Tan sencillo como eso. Usted puede ayunar 40 días y sepa al desierto como hizo el hermano Gille Ávila, que una vez se tiró hasta 40 días sin comer y todo eso porque quería hacer lo que hizo Cristo. No sé por qué, porque el sacrificio lo hizo Cristo una sola vez. A mí no me impresionó eso, y se lo dije a mi mamá porque mi mamá pertenecía al concilio de él. Eso a mí no me impresionó, y a Dios no le agradan los sacrificios. Pues no nos mandó a hacer eso. El ayuno y otras cosas, de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero les digo yo, si Dios nos dijo a nosotros, Cristo mismo, que lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de él le haría, y usted está orando y usted se pone a reclamar sanidad para una persona sin ser esa la voluntad de Dios, escuchen bien, ni el tiempo de Dios, porque usted no sabe las razones por las cuales Dios la tiene ahí.
Así que usted es el que va a quedar mal. Porque cuando esa persona pasa los días, se empeora o se muere, adiós, pero tú no declaraste sanidad. Para que sigan escuchando las pamplinas del diablo y continúen malinterpretando la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál autoridad nos atrevemos a declarar esto o aquello? Le aseguro que son muchos los que yo personalmente he escuchado declarando y atando cosas en la iglesia pentecostal evangélica. Esta iglesia utiliza las palabras como avivamiento, palabras de conocimiento. Ese es el mover de Dios, ese es el mover del Espíritu Santo. Yo te profetizo que serás prosperado. Yo soy tu líder espiritual, mi líder espiritual Cristo. Ellos son el pastor y la pastora. Términos que ninguno de los que le acabo de mencionar está en la Biblia. Nada de eso es bíblico. Esos son disparates. ¿Dónde la Biblia dice que Pablo se paró y vio el mover del Espíritu? O el mover de Dios. ¿En dónde? En ningún lugar, hermano. Es que nosotros nos damos la tarea a estar metidos en una cueva. Nos metemos en una cueva, nos ponemos gringola, me siento en la iglesia y como decía Edwin en un programa anterior, que es como ir a ponchar un gelo a la hora de trabajo. Así era, Edwin. No, exacto. O sea, estamos tan acostumbrados ya a simplemente, pues, vamos a decir, oye, si usted domingo o sábado, dependiendo de lo que usted verá, haga. Si es sábado, pues, como para nosotros, usted pues se levanta, se pone su ropa formal, que es como el uniforme, va a llegar a la iglesia, saluda a todo el mundo cordialmente, va, se sienta, recibe la palabra, se levanta, va y se sienta de nuevo cordialmente, come y no puede esperar la hora de simplemente pues salir corriendo y irse a hacer lo que quiera hacer o irse para su casa y ya usted emocionalmente siente que ya usted cumplió con lo que usted tiene que hacer para Dios. O sea, ya usted siente que usted llenó su cuota y pues ya por la semana pues ya no se tiene que preocupar de eso nada más. Sí, hermano, yo te digo, miren, hermano, todo este revolú de todas estas palabras de que si es del mover del Espíritu Santo, que si yo te profetizo, estas han sido creadas por los que tuercen las escrituras cuando están predicando a su propia conveniencia para poder manipular las mentes débiles y no espirituales de aquellos que han desechado la verdad buscando lo que a ellos en realidad quieren escuchar. Pero hermano, vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia nos advierte sobre esto. Y vamos a ver lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Palabra de Dios. Eso es todo. Cuando una persona se sienta a decirte, viene un gran avivamiento, esto es palabra de conocimiento de Dios, todo el mundo, se levantan a gritar y a brincar y a saltar, y como eso se oye bonito, eso es lo que tú querías escuchar, pero no quieres escuchar cuando Dios trae palabras fuertes, porque la iglesia ya no está de leche, mi hermano, la iglesia hace rato que está de super vianda, pero no, la iglesia lo que quiere estar jugando el jueguito de que Cristo es amor. Sí, Cristo es amor, pero le voy a decir una cosa, pero también Dios es fuego consumidor, y Dios a nosotros, el pueblo de Él, escogido, linaje de Dios, nos ha dado una encomienda, y con esa encomienda vinieron muchas responsabilidades y muchas exigencias de parte de nuestro Señor, y nosotros no podemos estar con paños tibios dentro de la iglesia todo el tiempo. No es que estemos predicando con terror para que la gente venga con miedo a Cristo, no es que tengamos que estar señalando con el dedo a fulano, sutano y mengano por lo que haya hecho en la iglesia, pero esta es la palabra sana, la sana doctrina, que cuando yo la escuche, cuando un hermano la escuche y sepa que está haciendo algo mal, el Espíritu Santo lo redarguya y lo lleva al arrepentimiento y a la reconciliación con Cristo Jesús. De eso es lo que se trata. No estar hablando de que Dios me va a prosperar, que Dios me va a dar el carro, que Dios me va a dar la casa, que Dios, aleluya, me va a dar el trabajo que estoy pidiendo. No, Señor, de eso no es lo que se trata. De eso no es lo que se trata. Dios no es ningún banco, ni ninguna financiera. No lo es. Noveno. La iglesia pentecostal es evangélica, en su mayoría promueve los ministerios de danza. Aquí quería llegar, porque aquí me cayeron encima un montón de pentecostales por este asunto de las danzas. Veamos un texto bíblico sacado de su contexto e interpretado a la conveniencia de estos que le encantan las danzas. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 13 al 14. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado.
vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Palabra de Dios. Aquí no dice que David estaba danzando en el espíritu para el Señor, ni por el mover del espíritu, como dicen los pentecostales esto. David danzó lleno de alegría al ver que el arca del pacto de Dios había llegado a la ciudad de Jerusalén. Comenzó a bailar por las calles al ritmo de la música de celebración que acompañaba toda la travesía del arca. Todo el baile de David se debió a la llegada del arca del pacto, nada más. Una emoción que en ocasiones a todos nos ha dado por cualquier cosa en su momento, nos haya llegado algún tipo de alegría. Eso fue lo que pasó. Ahí no dice nada de que él danzó en el espíritu, porque ahí es que vienen ellos a sostener esto. No, porque acuérdense que David danzó en el espíritu. David no danzó en un espíritu. El Señor reprenda al diablo que le está metiendo eso por la cabeza a usted y al predicador que se atreve a decir eso desde un púlpito, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted no lee el capítulo completo, usted no se va a dar cuenta que le están sacando eso fuera de contexto. Porque en ningún momento, si usted se cree que si David no hubiese danzado en el espíritu, no lo hubiese plasmado así la palabra de Dios, porque acuérdense que la palabra de Dios es inspiración de Dios, y los hombres que escribieron la palabra, escribieron bajo esa inspiración, y no podían quitar ni añadir, porque era el mismo Espíritu Santo que los estaba dirigiendo. Y usted me va a decir a mí que si él danzó en el espíritu, Jehová no nos iba a hacer conocer a nosotros. Hermano, déjense de esa pamplina, déjense de esa tontería. Veamos otro ejemplo de una danza movida por la emoción y la alegría. Éxodo 15:20 dice que Miriam, la hermana de Aarón, mientras tocó una pandereta, todas las mujeres del pueblo hebreo danzaron y la siguieron a ella con el mismo instrumento, luego de que Dios los había librado de los egipcios cuando cerró las aguas del Mar Rojo. Y dice allí, entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres le seguían danzando y tocando pandereta. Y escuchen bien, ella, ahí no dice que fue la profetisa la que danzó, dice que las mujeres que la seguían. Otra cosa que sacan fuera de contexto porque no saben ni se concentran en leer las cosas bien. Pero ¿por qué estaban a ellas así? Aquí en ningún momento dice en el texto que las mujeres danzaron en el espíritu, como dicen los pentecostales. Ellas danzaron en alegría humana, en su emoción, porque Dios los había salvado del enemigo. Eso era todo, la alegría. No hay nada malo con que nosotros, los seres humanos, los cristianos, seamos alegres. Al contrario, Dios nos hizo a nosotros así. Nosotros somos seres espirituales que tenemos sentimientos, ¿ve? Así que no hay nada malo con eso, pero ¿cómo se ofende la gente, hermano? Hermano, lo voy a mencionar otras más. Lo que sí está mal es utilizar este sentimiento que Dios nos dio como una excusa para decir que lo que hacemos bajo emociones es porque estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. Señor, reprenda. Señor, te reprenda, porque yo soy un fiel seguidor del deporte y a mí me encanta el fútbol americano, y cuando mi equipo hace un goal o un touchdown, yo grito de la emoción, ¡guau! ¡Qué bueno! Ganó mi equipo. Yo no me atrevo a decir, mira, me movió el espíritu porque ganó mi equipo. El Señor me reprenda si yo me atrevo a hacer eso. Y eso es lo que ustedes están haciendo, hermano. Pero lo voy a mencionar brevemente. Las pocas veces que se menciona la palabra danza en las Escrituras. Jueces 11:34, la hija del juez Jefté salió a recibirlo con panderos y danzas celebrando la victoria militar de su padre. Estaba celebrando, no estaba en el espíritu. Jueces 21:19-23, las mujeres danzaron en un festival de Siloé. Nada más, estaban en un festival, estaban alegres. Éxodo 32:19, vemos que el pueblo danzaba de alegría ante sus ídolos de becerro. Cuando ellos hicieron ese ídolo de becerro de oro, cuando Moisés estuvo allá arriba en el monte Sinaí, ellos danzaron a eso, estaban rindiéndole tributo a eso. ¿Ves? Primera de Reyes 18, pueden leerlo ahí, los profetas de Baal danzaban delante de sus ídolos. Salmo 30:11, el salmista dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El salmista no está diciendo que lo cambió por un baile en el espíritu, jamás. Eclesiastés 3:4 dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer luto y tiempo de bailar. No hay nada malo con eso, hermano. Marcos 6:26, la hija de Herodes danzó para Herodes en una fiesta del palacio cuando pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y podemos hacer mención de algunos textos más, pero lo que quiero que entiendan claramente es que cuando se menciona las danzas en la Escritura, no son porque estén movidas por el Espíritu Santo, hermano.
Estas son por motivos de alegría y emoción, o por motivos de adoración a dioses ajenos, no para Dios. Lo que me trae al asunto del supuesto ministerio de las danzas. La Biblia no registra ningún ministerio de este tipo. Hermano, si usted dice que la danza para el Señor es algo bien para el Señor, pues es algo bueno para el Señor. Pero no diga que está danzando en o por el Espíritu Santo, ni mucho menos que es un ministerio bíblico, porque sencillamente no lo es. Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, es que el ministerio significa servir. Sí, pero esto está tomado fuera de contexto, porque servimos a Dios como nuestro creador y servimos al prójimo con amor por nuestra relación con Dios y ese deseo que solo Él pone en nuestros corazones para hacerlo. Por nada más, hermano. Voy a concluir ya. La Iglesia Pentecostal Evangélica enfatiza más en las manifestaciones del Espíritu Santo que en la soberanía de Dios. Esto hace que esta iglesia, buscando una manifestación tangible del Espíritu Santo, se entrelace con el ocultismo y el misticismo. Y si no le gusta lo que yo estoy diciendo, ustedes me perdonan, porque esto es un estudio. De la misma manera que evaluamos a los mormones, a los testigos de Jehová y a los adventistas, que estaban todo el mundo aquí en el chat comentando sobre ellos, ahora veo un montón de pentecostales aquí escribiéndome barbaridades porque están molestos. Mientras no toque tu religión, pues entonces está todo bien. Y yo les dije a ustedes bien claro que aquí habíamos cogido 12, porque esto va a ser 12 domingos, 12 diferentes denominaciones para evaluar si estaban cónsonas con la Biblia. Nada más. No estamos aquí acusando a nadie, como dijo el hermano Edwin, ni estamos tampoco señalando, ni estamos ofendiendo. Estamos aquí evaluando lo que ustedes, señores, dicen que creen, en lo que ustedes se manifiestan. Y yo tengo que corroborar eso con la palabra, porque la palabra me dice a mí probar los espíritus. Y cuando yo voy a la palabra versus todos los disparates que veo dentro de la iglesia, me doy cuenta de que no son consonas con la Biblia. Y si no eres consona con la Biblia, en mi libro, usted está mal. Así que estas prácticas del misticismo se infiltraron en el cristianismo como muestra de personas llenas del Espíritu Santo. Esta iglesia también utiliza el don de lengua en una forma contraria a lo que expresa la palabra de Dios. Para muchos, si no has hablado en lengua, es porque no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Señor, reprenda. Los violentos movimientos corporales que se manifiestan en una forma vulgar y grotesca en su obsesión por lo sobrenatural muestran su ignorancia al verdadero Dios y a través de las Escrituras. Una iglesia que sigue el Evangelio de Cristo conforme a lo que Él ya estipuló no anda moviéndose por emociones humanas. Hermanos y hermanas, la única prueba verdadera de una iglesia que sigue la verdad bíblica no es la que busca señales y prodigios, sino la que busca las enseñanzas conforme a la verdad de la palabra de Dios. Así que hoy hemos analizado y llegado a la conclusión que la Iglesia Pentecostal Evangélica tiene muchas tendencias a una secta. Llegue usted a su propia conclusión. Antes de orar, lo voy a dejar con el hermano Edwin. Bueno, ya estamos cerrando con los pentecostales. Sí, el próximo que tenemos son los bautistas, el próximo domingo. Bueno, sí, entonces, pues, cerrando con el programa, espero que esto les haya servido de información y que, pues, todos hayamos aprendido algo. También vuelvo y les quiero aclarar, este programa, esta plataforma no es para molestar a nadie ni para sonsacar a nadie, pero yo, por lo menos en lo personal, no creo que sea justo que cuando nosotros hablemos de X, ustedes todos están bien, pero cuando hablamos de Y, que estamos hablando de ustedes o de la doctrina que usted practica, entonces se molesta y se nos va en contra de nosotros. Porque como dijo el hermano Gerson, cuando nosotros hablamos de los mormones, nadie peleó, nadie dijo nada. Cuando hablamos de los adventistas, yo no vi a ningún pentecostal defendiendo a nadie. Entonces ahora que estamos hablando de los pentecostales, pues los pentecostales se enojan con nosotros. De la misma manera que cuando hablamos de los adventistas se enojaron con nosotros. Pero, vuelvo y les digo, o sea, esto es información. Y vuelvo y les digo, todos aquí somos adultos. Si usted siente que nosotros dijimos algo, que yo, especialmente yo, que te llevo la parte histórica, que yo dije algo lo cual esté incorrecto, mire, mándeme un mensaje. Y nosotros, pues, discutiremos el issue y lo que sea que usted entiende que es lo que yo estoy incorrecto. Pero llevarlo al nivel de empezar a dejar comentarios negativos utilizando palabras de calle, como se dice, sí. Yo no considero que sea lo correcto. Pero bueno,
Gracias a todos por escucharnos y por estar con nosotros durante esta hora. Ahora lo voy a dejar con el hermano Gelson para que nos cierre con una oración. Sí, miren, hermano, para todos estos que los veo pegados ahí en el chat con sus comentarios negativos, no crea que nosotros estamos haciendo mención de esto porque a nosotros nos moleste lo que usted está haciendo. Al contrario, lo que nos da es más ánimo de seguir trabajando para el Señor. Porque nadie le tira piedra a un árbol que no da fruto y que no sirve. ¿Ok? Y segundo, que lo que sí me incomoda es que después los otros hermanos que nos siguen se enfrascan en discusiones de texto con ustedes, y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar a toda costa, porque este programa no está hecho para dividir. Este programa se llama Buscando la Verdad, para que nosotros vayamos a la verdad bíblica y no seamos más engañados, hermano. A eso es lo que me refiero. Y antes de irme, no voy a dar el apellido, pero él sabe de quién estoy hablando, el hermano Rogelio, que me hizo un acercamiento a través del Messenger para hacernos una invitación para ir a predicar y llevar un seminario a su iglesia. Quiero decirte, Rogelio, que sí, que te puedes comunicar para entonces comunicarte con mi Señor y darte la fecha. Y para el que nos está escuchando, que desea que nosotros le llevemos un seminario, algún estudio bíblico para la congregación completa, se pueden comunicar con nosotros. Y de antemano le digo, no vamos a cobrar nada, no me tiene que dar ofrenda, no me tiene que dar nada. El hermano Edwin y yo y mi esposa nos montamos en el avión o en el carro y caemos allí, porque nosotros trabajamos para Dios. Y Dios siempre provee. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más, donde solo buscamos que sea glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Gracias porque en tu única verdad es la que nos hace libre y nos advierte sobre los peligros y las artimañas del enemigo. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. Continúa bendiciendo a todos aquellos que nos han escuchado y suple toda la necesidad conforme a tu voluntad y tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta aquí mi intervención. Será hasta el jueves próximo que tenemos la segunda parte del rapto. Por mi parte, que Dios los continúe bendiciendo. Muy buenas noches. Los dejo con Edwin. Y bueno, de mi parte, que tengan un resto feliz semana. Y como dijo el hermano Gelson, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.